Empezabas tú con controversia diciendo que no estás cómodo, que no te sientes cómodo con la ley de prevención de riesgos laborales. Voy a continuar a coger tu guante y yo, siendo abogado laboralista, solo me dedico al conflicto, a los litigios, ya sea en negociación o en defensa judicial. Tengo que reconocer, siempre lo digo, con lo cual no estoy dando ninguna exclusiva, que yo no creo nada en la justicia. Nada. Digo nada porque, y la justicia entendida obviamente desde el punto de vista de los tribunales, desde el punto de vista de cómo presentas un caso, cómo llevas un caso, cómo sales de él, qué importancia tienen los hechos, qué importancia tiene el caso en sí respecto de otras muchas cuestiones subjetivas que vamos a ir viendo hoy. Es decir, hay muchos casos que se tienen que ganar porque tienes la verdad y no se ganan por muchos motivos, y otros casos que pasa exactamente lo contrario, con lo cual depende en un gran porcentaje de cómo se presenta ese caso y de qué cosas ocurren en ese caso, que tiene una vida propia, ¿no? Entonces, por eso siempre lo digo, yo tengo mucho respeto a mis compañeros magistrados porque convivo con ellos, pero es así. Es decir, depende de cómo se presenta un caso, cómo se interpreta, cómo se recibe por parte de un juez o de una jueza, de cuál sea el resultado del caso. Y muchas veces los casos finalizan por el final. Es decir, un fallo de una sentencia está preconcebido desde el minuto 1 de un juicio y luego se construye. Es decir, es una situación muy compleja en general. Y si encima nos metemos en situaciones complejas en sí, como las que vamos a hablar hoy, pues más todavía, ¿no? Si me permites, para fomentar esa controversia, comenzamos con eso, ¿no? Vamos a reflexionar entre todos sobre cómo debemos actuar en vuestras compañías, desde vuestra posición, desde la posición a los que sois de recursos humanos, los que estáis vinculados al departamento legal. Es decir, qué pasa en una compañía cuando de repente nos llega una demanda por responsabilidad civil reclamando una cantidad significativa de dinero por un accidente o por una enfermedad profesional. Lo digo al principio y finalizaré con el mismo mensaje. Es tremendamente importante que desde el primer minuto, y pasa muchas veces desde que lo recibís vosotros o lo recibe el Departamento de Recursos Humanos, la estrategia y el planteamiento del caso es fundamental desde el primer momento. Es decir, no se puede llevar a cabo una defensa de un caso así sin anticipar, sin investigar, sin llevar a cabo todos los pasos de forma adecuada. Para hacerlo un poquito más práctico, la idea que traigo es seguir sobre un caso concreto o un tipo de casos concretos, pero ese tipo de situación se va a poder extrapolar a cualquier otra materia, porque al final la gestión de una estrategia de defensa es similar respecto de muchos casos, y en función de cada caso concreto pues tienes que ir adaptándolo, ¿no? Pero la visión laboral de responsabilidad civil en el entorno laboral va a ser el plano en el cual nos vamos a mover, ¿no? Os planteo que nos imaginemos ese momento, ¿no? Se recibe una demanda en una compañía, ya sea porque un trabajador ha fallecido, extrabajador ha fallecido o está enfermo como consecuencia de una enfermedad profesional, por cualquier tipo de daños físicos vinculados a cualquier tipo de material, amianto, plomo, cualquier otro tóxico. Nos vamos a centrar en el amianto, que como conocéis está lamentablemente de moda, ¿no? Pero también pensemos que puede ocurrir que haya daños psíquicos porque haya una situación de estrés. Todos conocemos la fina línea que existe entre el estrés, la tensión, el acoso. Es decir, ahí existe una coctelera que en función de cómo le interesa a la parte que lo utiliza, lo trae, y eso muchas veces plantea problemas en los tribunales, ¿no? Los riesgos psicosociales, a ver quién nos puede dar una definición exactamente en función del tipo de empresa de qué es un riesgo psicosocial o qué daños puede provocar un riesgo psicosocial, ¿no? Situaciones de acoso sexual, etcétera. Todas estas cuestiones, al final, una empresa es como un padre de familia, lo dice el Código Civil, y cualquier cosa que pase en su familia, en su empresa, es responsabilidad del empresario. Y esto, que lo dice la ley, se extrapola a niveles máximos por parte de los tribunales, como conocéis, con lo cual cualquier cosa que pase en mi casa, cualquier cosa que pase en mi empresa, yo voy a tener que responder ante ello, ¿no? Como os decía, vamos a cabalgar sobre un caso vinculado a exposición a amianto. Son casos reales, obviamente no vamos a dar detalles, sino únicamente reflexionar sobre las ideas que son, digamos, principales en sí. Me gustaría distinguir en este momento de dos tipos de situaciones. Hay empresas que en los años 60, 70 han trabajado con amianto y han producido con amianto, y otras empresas que no lo han hecho, ¿vale? En ambos casos, la realidad nos muestra que ambas compañías están siendo apuntadas, ambos tipos de compañías están siendo apuntadas con demandas en función de diversos motivos.
¿no? Es decir, no significa que nosotros no hayamos tenido amianto en nuestro proceso, que no podamos ser demandados porque está ocurriendo así. Y la defensa en cada caso tiene que ser distinta porque hay supuestos totalmente diferenciados si mi compañía ha producido con amianto y es un hecho notorio, como hay compañías que no lo pueden evitar, o si se me está acusando de haber producido con amianto, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando en la realidad actual? Existen estrategias son claras de abogados, asociaciones de víctimas, sindicatos, en las que se está buscando, entre comillas, dónde está el caso. Es decir, no se está reaccionando frente al caso, sino se está buscando el caso. Se está actuando, si me permitís, a la americana, en muchas ocasiones, localizando a enfermos, localizando a fallecidos, que en una parte obviamente es correcto y está bien porque se está ayudando a esas personas, ¿no?, que han perdido un familiar, etcétera. Se está buscando a esas personas que tienen unas ciertas enfermedades vinculadas con este tipo de exposiciones y este tipo de materiales, y se les está ofreciendo, oye, que tu padre, tu madre ha fallecido por esto, que tenía cáncer, pero es que es un cáncer muy específico, cuéntame dónde ha trabajado, y se está construyendo así, digamos, a la americana. Todos hemos escuchado lo de que en los hospitales americanos hay abogados que le ponen la tarjeta a los enfermos según entran en urgencias. O sea, obviamente no es similar, pero con esa filosofía. Y se les está ofreciendo la posibilidad de tener una defensa en ese sentido. Como digo, no es una cuestión que esté mal en sí, ¿no?, pero es algo que nos puede dar lugar a pensar la creciente tendencia que se está ocurriendo en este sentido, porque quien habla de amianto puede pensar de cualquier otra materia que pueda tener esa efectividad o que pueda tener esa provocación de una enfermedad que provoque un fallecimiento, etcétera, ¿no? En esa estrategia se está analizando la historia laboral de esa persona que ha tenido, por ejemplo, un mesotelioma vinculado con amianto, y se está buscando en esa historia laboral dónde puede haber una vinculación entre alguno de sus empleadores con alguna manipulación o exposición potencial a amianto. Y se está haciendo así. A ver, pues esta persona que ha tenido esta enfermedad ha trabajado en estas 3 empresas, una de ellas, imaginemos que es una empresa grande, está trabajando como mecánico, haciendo cualquier cosa, y se intenta relacionar la exposición a algún tipo de amianto, porque había muchos productos que tenían amianto, o se realizaba en esa época, en los años 60, 70, muchas actividades fabriles con amianto, y se busca crear esa relación causa-efecto. Yo tengo una enfermedad vinculada con amianto, yo he estado trabajando en un ambiente fabril que puede estar relacionado con amianto, relación causa-efecto, Código Civil, usted como empleador me ha provocado el daño o ha provocado el daño de esta persona que genera después ese fallecimiento. Eso es la teoría típica de las acciones colectivas, ¿no?, las class action americanas, como os decía, y está siendo una tendencia que está creciendo cada vez más. Eso es algo que está constatado, y además nos consta, como digo, que esta estrategia por ese tipo de colectivos está ahí. Obviamente, yo respeto la actividad de cualquiera, ¿no?, pero dentro del contenido de la sesión de hoy, pues mi obligación es contarlo. ¿Qué ocurre? Nos encontramos ante una demanda que nos está reclamando ciertas cantidades y te encuentras a priori con unas incertidumbres y unas dificultades que son muy significativas. Oye, me están diciendo que un trabajador que fue mío hace 35 años, que hacía unas funciones, según dicen esas personas, X, y que ha sufrido una enfermedad que le ha provocado un fallecimiento, etcétera. Para empezar, existe una dificultad primaria para acreditar u obtener esa información que se me está trasladando. También me están diciendo, porque además lo que se puede poner en una demanda es libre, nosotros nos llega una demanda y es una literatura de lo que pone la parte contraria que dice lo que quiera poner, nos está diciendo que no teníamos ninguna medida preventiva en la época, que no estábamos llevando a cabo ningún tipo de actividad para prevenir lo que luego ocurrió. ¿Vale? La primera reacción que se produce como empresa es, bueno, si el amianto en esa época era legal, ¿qué problema tengo yo? Yo estaba cumpliendo la normativa. Pues no, señores, los tribunales están diciendo que aunque fuera legal, se tenía que haber anticipado que ese material podía provocar ese tipo de actuaciones y que se tendrían que tener
en marcha medidas para evitar lo que luego ocurrió, que es una situación casi imposible, pero eso es lo que están diciendo los tribunales hoy en día. A mí, por cumplir la ley, utilizar un material que es legal, aunque luego se supone que ha provocado, o es cierto que ha provocado enfermedades, me están haciendo responsable de un daño. Simulemos el tabaco, los mitos de que el móvil, llevarlo en la cartera, provoca enfermedades, etc. Es decir, acto legal a futuro nos provoca una responsabilidad. Y eso, las demandas que están yendo o las defensas que están yendo sobre la base de esta situación, es decir, si era el amianto legal que me están ustedes contando, están fracasando en su totalidad. Los tribunales ahora mismo tienen una posición tremendamente firme en este sentido, como veremos, ¿no? Entonces, de repente la empresa se encuentra con una demanda de esos herederos o de ese enfermo donde acredita una enfermedad vinculada, por ejemplo, con amianto, como es el mesotelioma, que en gran mayoría tiene una vinculación científica, y reclama cantidades muy significativas. Todos conocemos el baremo, que ya en sí aporta cantidades significativas, el baremo de accidentes de tráfico, pero además, obviamente, este tipo de sensibilidades hace que muchas veces esa cantidad se aumente. Estamos hablando de cantidades que como mínimo suelen ir de los 200, 300 hasta 800, 1 millón de euros, dependiendo también de cuál sea el objetivo empresa. Es decir, si es una empresa grande, pues al abogado, y yo hablo en nombre de mis compañeros, aunque estemos tirando piedras en nuestro tejado, al abogado nos venimos arriba y cuanto más grande la empresa, más se nos va el dedo en los ceros de la demanda. Eso es así también, obviamente, porque como estrategia de defensa o de negociación es algo que se incluye, ¿no? Pero nos encontramos con esa situación. Y además es una situación muy importante porque, oye, nos están demandando por una cuestión que, si fuera verdad, no solo puede afectar a este trabajador, sino puede tener un efecto dominó. El precedente es importantísimo. Las negociaciones en este tipo de asuntos, el llegar a un acuerdo, son muy peligrosos porque asumir una posible realidad de una situación pues nos puede provocar a futuro consecuencias, ¿no? Con lo cual, normalmente las negociaciones o los acuerdos en estos temas son limitados, sobre todo en empresas que no tienen amianto en su proceso productivo, que son en las que me voy a enfocar, porque son las que están siendo objetivo más fácil, ¿no?, en este sentido. En esa demanda nos cuentan hechos de hace muchísimos años, de los años 60. ¿Quién de vosotros o qué empresas de las que vosotros representáis guarda archivos, guarda facturas de compra, guarda información del año 63? Vamos, probablemente ninguna o una si se les ha olvidado tirarlo, ¿no? Nos informan de que esa persona utilizó o llevó a cabo funciones manipulando X materias primas, que probablemente sea difícil de acreditar si era verdad o no era verdad. Nos informan que se hacían funciones específicas de una forma u otra, que son difíciles de acreditar porque en muchas ocasiones los compañeros están fallecidos, los compañeros son muy mayores, no existe, como pudiera pasar en cualquier otro tema, capacidad de ir al archivo y verificar qué está ocurriendo. Y además suelen aportarse multitud de documentación oficial donde se acredita realmente esa situación. Es decir, se acredita una enfermedad porque la enfermedad existe, o el fallecimiento, se acredita una resolución de incapacidad con una posterior declaración de contingencia, e incluso nos hemos encontrado con documentos de servicios regionales de seguridad y salud muy significativos, mencionando cuestiones tan subjetivas como, pues, la señora tal que trabajaba con la fallecida nos dice que hacía esto en esa época, con lo cual entendemos que probablemente estuvo expuesta a amianto. Un documento oficial, diciendo, digamos, obviamente, un anexo, una entidad con mucho prestigio que luego, frente al juez, pues le crea una indicación de por dónde tiene que ir. Eso es realidad. Entonces, ante esa incertidumbre, no tenemos información, no tenemos capacidad de comprobarlo, la enfermedad existe, el daño está creado, me están diciendo que yo lo he creado, incluso hay un organismo público que me dice que yo lo he creado. Fijaros la indefensión a priori en esa posición, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que existen registros públicos de importación de amianto desde los años 40 aproximadamente, donde se detalla qué tipo de material está importado por muchas de las empresas. Además, esos registros no están del todo
afinados. Nosotros nos hemos encontrado en algunos casos donde la información que tiene esos registros no cuadra con la realidad, donde a una compañía que importaba a lo mejor unas juntas de amianto para calefacción se la identificaba como importadora de amianto generalizada, es decir, no existe una vinculación específica entre la información que existe en una revista del Ministerio perdido del año 62 con lo que realmente ocurre. Y obviamente esa información bien manejada por la parte demandante construye aún más esa demanda que nos traen luego reclamándonos los 500.000, el millón de euros que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, todo esto nos tiene que mostrar, nos muestra, eso es una realidad, que si nos encontramos con un caso así, la posición inicial es tremendamente débil. Débil porque no tenemos herramientas para, a priori, defender o constatar y contrarrestar lo que se nos está diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, antes de eso, toda esta incertidumbre la mezclamos con otras situaciones. El entorno juzgador, ahora mismo, en esta materia, por la sensibilidad que provoca y porque además se está vinculando, por ejemplo, al amianto con situaciones públicas, pues como en la colza, o sea, se está buscando que existan fondos de compensación para ello, hay un entorno juzgador tremendamente hostil. Si ya es hostil en el entorno laboral, en estos casos es tremendamente hostil. ¿Por qué? Pues porque hay sensibilidad, son casos de una persona que realmente ha fallecido por una enfermedad muy lamentable, etcétera. Son casos que en muchas ocasiones, por las asociaciones, etcétera, hay una intensidad mediática que puede afectar a las compañías. Es decir, no podemos dejar de pensar que aunque nos metamos en el fango a pelear un tema, a lo mejor la publicidad mediática que provoca eso puede afectar a nuestra compañía y a lo mejor desde vuestro entorno defendéis o generáis y gestionáis una defensa fantástica y luego os llama el consejero delegado diciendo oye, que es que estamos en la portada de este periódico porque ha pasado esto o esto otro, ¿no? También existe una persecución lógica, yo los entiendo obviamente, son compañeros míos de viaje, pero una persecución sindical bastante significativa. De hecho, ellos, como decía, a mí me consta que están ayudando y cada cual hace su guerra para que estos casos sigan hacia adelante y una presión social intensa, ¿no? Todo eso mezclado con los precedentes que antes comentábamos, ¿no? que si hay una declaración de que una compañía ha provocado exposiciones a amianto, después viene toda la fila detrás de trabajadores que pudieran estar relacionados, con lo cual económicamente el riesgo puede ser muy significativo para la cuenta de resultados de una compañía. Entonces, esa información que nos llega de un lado, y permitidme la imagen que os traigo, lo que ocurre es que desde el punto de vista de la posición que tiene que tener el gestor de esa estrategia de defensa o el abogado que vosotros utilicéis, obviamente lo que hay que hacer es no asumirla como nos viene, sino bucear y gestionar esa información de cara a desacreditar cada una de las cuestiones que nos están diciendo, ¿no? Esto es una obviedad, pero en casos como estos, donde a priori nos encontramos ciegos, cobra muchísima importancia. En este tipo de casos, donde tenemos que buscar no es en la superficie de la situación, no tenemos que asumir las cuestiones que nos están diciendo, cada una de las cuestiones que nos están manejando, qué es amianto, cuál es la exposición, qué tipo de funciones hacía, qué se estaba realizando, cada una de las cuestiones tiene una derivada y una subderivada y un desglose muy específico para poder llegar al fondo de la verdad o de la versión o el prisma de la verdad. Yo siempre a mis clientes les digo que yo nunca voy a mentir en un tribunal para defenderles. Otra cosa es que cambie el prisma de la verdad que yo quiero demostrar, que eso es distinto, ¿vale? Pero esa información es algo que puede ser presentable. Y volviendo a lo que decía en un principio de la exposición, es decir, yo no creo en la justicia impartida desde un punto de vista científico por unos jueces, pero porque sé que se interpreta de una forma u otra y puede provocar un resultado distinto. Eso es una realidad comprobada. Con lo cual, el dar una vuelta en 360 grados a la situación y buscar en cada uno de los huecos dónde puede estar esa estrategia de defensa es lo que tiene que ser la misión del director de la estrategia de defensa o del abogado que vosotros estéis utilizando. ¿Qué cuestiones, por ejemplo, en un caso como el que estamos hablando y sobre el que estamos dirigiendo, digamos, la exposición, tienes que tener en cuenta? Para empezar, partiendo de esa base de que no tenemos archivos o los archivos serán muy limitados, el periodo de prestación de servicios. A priori, ha habido casos en los que una persona que ha estado 2 años en nuestra compañía y después ha estado en otro tipo de empresas,
nos acusan de haber sido los causantes de esa exposición al material, ¿no? A priori lo que te viene es decir, oye, pues con 2 años en mi compañía será absurdo haber provocado esta enfermedad. Pues no, te encuentras con que este tipo de enfermedades basta una exposición mínima para poder provocar después la enfermedad. Y eso en los temas técnicos no me voy a detener porque tengo ilustres compañeros de exposición que nos van a dar más detalles, pero es a mí me asusta porque la inhalación de una fibra de un tipo de amianto concreto se te mete dentro del cuerpo y al cabo de 40 años te puede provocar una enfermedad sin comerlo ni beberlo, con lo cual no se necesita haber estado inhalando una serie de polvo de una forma intensa durante mucho tiempo, sino que la exposición no está, los científicos están divididos en ese sentido. Y aunque probablemente me puedan rectificar, pero en alguna de las cuestiones ahí existe. También existe una dificultad para saber exactamente qué hacía una persona. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué funciones hacía un trabajador o trabajadora concreto en el año 62 en una fábrica que a lo mejor no existe hoy, como pasa muchas veces? En ocasiones nuestras compañías han comprado otras compañías y estos trabajadores son de la otra compañía que no tengo nada de información ni capacidad para comprobar nada porque se ha producido una subrogación empresarial y eso a mí me hace ser responsable legal, pero no tengo capacidad de demostrar absolutamente nada. Y en muchas ocasiones no existe nada de información respecto de qué materiales se estaban utilizando porque las facturas de compra no se utilizan. Tienes que buscar e investigar por ahí dónde puede estar esa información y de hecho luego veréis que aquí es fundamental la ayuda de terceras compañías que te ayuden a investigar. El informe pericial es capital en este tipo de situaciones. De hecho, no el informe pericial, sino los informes periciales, porque suele haber una media de 3 informes periciales en un caso así, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de higiene industrial, en algunos casos de investigación y adicionalmente te puedes encontrar con que sea necesario el análisis del producto desde el punto de vista científico, el producto que la compañía fabrica para determinar que no tiene ningún componente que pueda tener amianto, ¿no? También otra de las cuestiones dentro de esa investigación, ¿dónde vamos a buscar? Vamos a ver si encontramos algún trabajador, compañero, directivo que nos diga si esto es así, si es cierto. Te encuentras con que o bien han fallecido. El último juicio en el que hemos participado, la media de edad de los testigos era de 85 años. La media de edad, con lo cual de hecho ha habido varias suspensiones y una de las preocupaciones reales era, oye, a ver si vamos a perder testimonios durante estos meses, porque son casos donde estamos hablando ahora de media de los años 60, 70 que están provocando esta situación. Y además, si encuentras a alguien que te cuente qué pasaba, tienes que tener en cuenta que la sensibilidad del caso pues hace que estamos hablando de algún compañero suyo que ha fallecido, algún compañero suyo que ha tenido una enfermedad, con lo cual es difícil encontrarte a priori gente que vaya a contar algo que, aunque sea cierta, puede provocar un perjuicio a la mujer o al marido de la persona que falleció, que fue su compañero. Entonces, no es fácil encontrarte con una información ni documental ni testifical que sea de calidad, por llamarlo así, ¿no? Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque no hay que llevar a un juicio a alguien que pueda decir algo que no te venga bien, eso es obvio, ¿no? Y en estos casos ocurre. Desde el punto de vista de los tribunales, existe cada vez un aumento mayor de este tipo de situaciones por ese periodo de latencia. Ahora están saliendo este tipo de casos. O sea, la media, las enfermedades derivadas de amianto, por ejemplo, tienen un periodo de latencia, o sea, salen en un periodo medio de 40 años, desde 25 a 70 son los rangos que existen, con lo cual desde los años 60 a 70 ahora es cuando se están conociendo esas enfermedades vinculadas con la exposición y están saliendo los casos, digamos, de una forma muy intensa. Los tribunales son tremendamente virulentos. Bueno, aquí en Cataluña y en el País Vasco principalmente existe una tendencia muy intensa a fallar en contra de las compañías, tengan amianto o pudieran tener amianto, un poco volviendo a lo que decía al principio, e incluso técnicamente existe poco espacio para la defensa, en el sentido de si era legal me da igual, tenías que haber tenido alguna medida para que no hubiera provocado lo que ha provocado, el daño existe, volvemos a la responsabilidad objetiva que nos encontramos en materia de accidentes y en materia de enfermedad. Si lo has hecho,
por algo habrá sido, que es el resumen de muchas sentencias que te encuentras hoy en día, e incluso con temas de prescripción, de si ha transcurrido demasiados años o si lo han demandado de una forma a tiempo, por decirlo así, también te encuentras con debate jurisprudencial, con lo cual mezclamos esta situación con lo que os decía al principio de que la incertidumbre en los tribunales es tremendamente intensa, pues ahí lo tenemos, ¿no? También, si vamos al momento que nos comentan esto y una persona a lo mejor que ha fallecido es fumadora, a priori las primeras cuestiones que te surgen para esta defensa son intentar demostrar que esto ha sido causado por algún otro tipo de producto o de material, y científicamente, por ejemplo, con el caso del mesotelioma, esa desvinculación es muy compleja. Es decir, aunque fume una persona, la enfermedad está vinculada con exposición a algún tipo de amianto. Los informes de parte, como esos que mencionábamos antes de institutos regionales de seguridad y salud, te dicen que tu empresa ha sido el causante de esa enfermedad, con lo cual es una documentación que a los jueces les hace muy fácil tirar de ella para llevar a cabo esa, digamos, condena, ¿no? Con lo cual hay que buscar otras fuentes, hay que llevar a cabo una creatividad defensiva importante para buscar el camino de esa defensa que te haga evitar esa responsabilidad. Si nos vamos además a los peritos, existe además un colectivo de peritos que no actúa en defensa de compañías, porque por principios o por lo que sea, con lo cual te encuentras dos colectivos que van a decir cuestiones científicamente cada cual en función de su versión, pero contrastadas, con lo cual también en ese seno hay una división que obviamente en frente de un tribunal pues hace que vaya a un caso u a otro, a un sentido u otro, o que la confusión sea lo que se busca, ¿no? Realmente en un juicio, como seguro que muchos de vosotros los habéis vivido, realmente lo que buscan las partes es la duda, el sembrar la duda en contra de la empresa, y esa duda muchas veces es suficiente como para que un juez pues cumpla con el indubio pro operario y condene en contra, digamos, de las compañías. Pero ¿qué tenemos que buscar? En un caso como estos que estamos hablando, cuando nos hablan de amianto, en esa investigación que hay que hacer no hay que quedarse con amianto. El amianto son muchísimas cosas y cada material que se utiliza en una fábrica tiene muchísimos tipos de materiales. El amianto en sí mismo, por ejemplo, tiene amiantos que son malos y amiantos que son muy malos. Respecto de la provocación de estas enfermedades. Hay amianto que está vinculado con una enfermedad específica y hay otros tipos de amianto que están vinculados menos con esa enfermedad. En el caso del mesotelioma, por ejemplo, que es, digamos, la enfermedad más virulenta y más vinculada con estos fallecimientos que están saliendo, el tipo de amianto que está vinculado a esa enfermedad es el amianto azul o crocidolita. El amianto blanco, que es el más extendido, tiene vinculación, según los científicos, pero de una forma mucho menor, por la morfología, porque es más largo, porque es más difícil que llegue a la pleura, que es donde se forma esta enfermedad, y ese tipo de cuestiones, cuando las pones encima de una mesa de un juicio, pues obviamente tienen mucha importancia. Oye, no me hable usted de amianto, me está diciendo usted que el amianto que yo utilizaba, si lo utilizara, es un amianto que no provoca esa enfermedad. Entonces ya vas construyendo esa estrategia de defensa sobre situaciones que antes no tenías información. ¿Dónde se consigue esa información? Obviamente, a través de esos peritos y a través de esos estudios se puede vincular con usos industriales en función del sector, pues en este sector, por las importaciones que había, se importaba un tipo de amianto u otro, etc. Ahí ya vas creando un poco cuál es la tendencia de la defensa que tienes que construir. Igual que la exposición, es decir, la exposición a amianto puede provocar una serie de enfermedades. Eso es ciencia. Vale, pero ¿qué tipo de exposición? Si te pones a bucear en los estudios, que hay 300.000 sobre esta situación, te encuentras con que la exposición puede ser ambiental. Es decir, si yo vivo cerca de una fábrica que trabajaba con amianto, existen casos en los que yo puedo tener esa exposición que me provoca la enfermedad. Y ya a lo mejor no tiene que ser en mi empresa donde se ha producido ese foco. Puede ser la exposición también doméstica, es decir, hay casos en los que la mujer o los familiares de un señor que llevaba la ropa de trabajo a casa llena de polvo, al sacudir esa ropa, inhalan hace 42 años el material y a los 42 años le provoca una enfermedad
que después hace que fallezca. Eso está acreditado, es ciencia. También existen ahora muchos estudios donde se está viendo que hay virus que han provocado también el mesotelioma. Hay predisposición genética también que lo provocan. Es decir, más o menos en número, el 60% de la exposición a este tipo de enfermedades es laboral, pero un 40% casi no lo es. Con lo cual, todas las demandas directamente vinculan, obviamente, el 100% de la causa-efecto a nuestras compañías, pero buceando en esa información que a priori no tenemos, te das cuenta de que existen caminos para seguir que se pueden utilizar para esa defensa. Con lo cual, lo que nos tenemos que encontrar es, y así por lo menos yo suelo utilizar este tipo de defensas, suelo seguir este tipo de caminos, te encuentras con una circunferencia de alternativas que tienes que ir manejando, apartando, para poder crear tu historia que haga que tu compañía pueda ser absuelta de esa responsabilidad. Oye, vamos a defender que el amianto era legal en los años 60. En mi caso, por ejemplo, es una vía que yo no utilizo, porque sé que los jueces me están esperando con lo que os contaba antes, con lo cual, donde tienes que ir es a demostrar que tu proceso productivo no tenía amianto, que es lo que te están diciendo en contra que sí que ocurría. Voy a demostrar, me están diciendo que las medidas de prevención que tenía en la época no eran suficientes. Pues habrá casos en los que sí que habrá medidas de prevención en los años 60, habrá otros casos en los que no habrá medidas de prevención en los años 60 vinculadas a poder, digamos, controlar o amortiguar esta situación. Eso dependerá del caso y habrá que mirarlo. Voy a intentar defender que yo no sabía que el amianto era nocivo en los años 60. Otra vía que yo no utilizo porque los tribunales me están esperando también diciendo que incluso en el año 47 había una norma de medición de aire o de control de aire en el trabajo que tenías que cumplir. Existen sentencias realmente muy interesantes desde el punto de vista de cuál era la normativa y la evolución de la normativa desde la época, donde te dice que en el año 47 ya tendrías que haber estado tú midiendo en tu centro de trabajo si había amianto para evitar este tipo de enfermedades, que es imposible que ocurrieran, pero es así, y hace una interpretación extensiva de la norma para proteger la salud de los trabajadores. Hay que intentar defender que no existía amianto en el proceso productivo. La vía principal de éxito de este tipo de casos, cuando es el caso que no lo había. Pero existe, como decía al principio, una tendencia a mostrar que sí que había amianto. Amianto se utilizaba para muchas cosas y es relativamente sencillo crear esa línea de puntos por parte de las acusaciones para intentar poner en el centro de trabajo de la empresa donde este señor o señora estuviera algo de amianto, ¿vale? Pero no es lo mismo que existiera una junta de amianto en una tubería de calefacción a que existiera un proceso productivo que utilizara amianto y que un trabajador en un puesto concreto utilizara amianto que le hubiera provocado esa exposición. También pones encima de la mesa esa exposición posible indirecta del amianto. Hay que buscar en esos casos, porque la enfermedad está vinculada con la exposición, pero la obligación de la defensa es buscar dónde estaba esa exposición. Pues en casos hemos encontrado la exposición en ese domicilio, como ahora veremos, en casos lo hemos encontrado en trabajos previos, porque lo que tienes que decirle al juez es: yo no he sido, mi empresa no ha sido la que ha provocado esta enfermedad, pero tienes que decirle dónde ha sido esa exposición, porque si no el juez te va a decir: bueno, tú no has sido porque tú lo dices, ¿no? Tienes que decir: yo no he creado esta exposición, no he creado este problema, pudiera estar el origen en este otro sitio. La falta de culpabilidad de las compañías tampoco es una vía que te dé éxito. Es decir, el decir no tengo la culpa porque era legal, no tengo la culpa porque no sabía que esto provocaba enfermedades, el daño objetivo, la responsabilidad objetiva lo está saltando. Es decir, sí condenan, aunque yo no tuviera ni idea de lo que podía provocar esta enfermedad. Y luego cuestiones legales como prescripción, obviamente el montante de la cuantía que nos está reclamando también es algo que se aborda, pero en este caso, en este foro, es menos significativo, ¿no? Porque ya os digo, en lo laboral, lamentablemente, y digo lamentablemente porque provoca muchas complejidades a las compañías, como sabéis, una persona demanda 10 por 10 millones de euros a una compañía y no pasa nada. O sea, se pierde, no pasa nada. La compañía tiene que dedicar una cantidad intensa de tiempo, personas y dinero para defender esa demanda de amianto por 10 millones de euros. Fijaros la intensidad que puede tener en función de qué tipo de empresa, pues que se pierde. O sea, que el juez dice que no, que era mentira, no pasa nada. No hay costas, no hay responsabilidad. La responsabilidad temeraria en ese tipo de situaciones es muy limitada. Es decir, es gratis demandar, ¿no? Entonces,
es una complejidad que en muchas compañías, si además algunas de las vuestras, que seguro por el número de personas que hay aquí, son multinacionales, pueden tener a lo mejor sedes o matrices en Estados Unidos, imaginad el impacto de explicar a vuestros mayores, entre comillas, que se ha recibido una demanda por amianto de 10 millones de euros contra la compañía. Pues es gratis, así que fijaros lo sencillo que se puede provocar el problema, ¿no? Entonces, ante esa situación, seguimos mencionando que lo que tenemos que hacer es construir y diseñar esa estrategia que amortigüe esa incertidumbre o que busque el camino dentro de la información que podemos manejar. Atacar la exposición y encontrar la fórmula para demostrar que no existía amianto en nuestro proceso productivo. Si existiera amianto, o incluso aunque no existiera, lo que hay que explicar es, oye, y además, si subsidiariamente se entendiera que existe amianto, ni el amianto que nos dicen que hemos utilizado es el que ha causado esta enfermedad, ni las tareas que hacía esta persona pueden provocar esa enfermedad. Pensemos en una persona que maneja materiales metálicos, pues normalmente el manejo de materiales metálicos no suele ir vinculado a materias o productos que lleven amianto. Es decir, al final es ir quitando, restando la probabilidad al caso para que la jueza o el juez llegue a la conclusión de, mira, pues es que no puede ser, no me queda, o sea, no me cuadra nada lo que me está diciendo la parte demandante. Desde el punto de vista de cómo se afronta estos temas, por lo menos en mi opinión, la defensa tiene que ser, obviamente, desde un plano sensible. Estamos tratando con gente que ha perdido a un familiar o alguien que se puede morir, con lo cual la vehemencia, la defensa, en mi opinión, es contraproducente, pero sí con una consistencia y una, digamos, vehemencia desde el punto de vista de los hechos, ¿vale? Y sobre todo tratando situaciones tan importantes como que nos estén acusando de provocar un fallecimiento de una persona, que es algo que es muy fácil de poner en un papel, pero si lo analizas, en realidad tiene una profundidad intensa. Oiga, que usted gratuitamente me está acusando a mí, porque soy una empresa grande, de que una persona va a morir o ha muerto, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, ¿qué tipo de vías se sigue? Obviamente, las vías se bifurcan en dos. Una es la investigación, como decíamos, y otra es la acreditación. Desde el punto de vista de la investigación, en muchos de los casos, las propias compañías, a través de personas, de documentos que se puedan tener, otras fábricas en otros países, se intenta traer al caso esa situación donde no existía amianto, esa situación donde si se pudiera fabricar con amianto sería de un tipo u otro, etc. Es fundamental. En ocasiones también se utilizan agencias de investigación, que ahora están muy de moda porque salen en los periódicos, pero hay de todo. Agencias de investigación que realmente son profesionales de averiguar este tipo de situaciones. Oye, quiero que me busques, me ayudes a encontrar qué tipo de productos o qué tipo de materias primas se utilizaban en la época X para fabricar este producto. Y al final, al juez no le dices las cuestiones solo verbalmente, sino que le presentas un informe experto que te dice, pues ya sea por datos de importación, datos de universidad, datos de organizaciones científicas, qué es lo que se utilizaba en una época para llevar a cabo un proceso fabril concreto. Y eso es lo que se tiene que hacer, buscar. Nosotros hemos llegado a encontrarnos con agencias que incluso de los propios demandantes han obtenido testimonios, los obtienen obviamente no diciendo soy una persona contratada por la defensa, pero tienen técnicas legales para hacerlo, y han obtenido testimonios donde realmente acreditan lo que decía al principio. No, pues tras fallecer mi padre, me vino una persona del sindicato, me preguntó dónde había trabajado, me dijo, pues seguro que hay amianto, os vamos a sacar 200.000 euros, X. Es decir, que realmente lo que os decía al principio de esa estrategia de defensa o de ataque procesal es una realidad, ¿vale? Y eso, aunque no tiene una validez relativa en los tribunales, sí que te da la posibilidad de construir tu defensa sobre la base de una realidad, y es que no se ha demandado a una compañía porque realmente tenía amianto, sino porque por si cuela, y con el entorno jurisprudencial y el entorno judicial que existe, existen muchas posibilidades de que le den la razón, ¿no? Aparte hay que, obviamente, utilizar una acreditación de esa investigación, y en este sentido es muy importante la utilización de informes periciales de todo tipo, porque a mí no me cree un juez. Yo estoy contratado por una empresa, yo voy a dar mis alegaciones sobre un caso concreto,
pero el juez a mí no me cree. Le cree a los hechos, le cree a las pruebas y le cree a los expertos y testigos que van a decir una cosa u otra, entre comillas, porque igual que es gratuito demandar, también es gratuito no decir la verdad. Yo no conozco ningún caso de alguien que haya sido imputado por no decir la verdad en un juzgado de lo social. No sé si vosotros lo conocéis, pero yo no lo conozco y mira que se ven situaciones muy diversas de las cosas que dicen los testigos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de situaciones te provocan estas investigaciones o qué tipo de resultados? Pues de repente a lo mejor te encuentras con que una de las personas ha trabajado en otros sitios, en algunos casos no, es un único trabajo, pero ha trabajado en otros sitios aparte de nuestra empresa. Casualmente, si nuestra empresa es una empresa de tecnología, pues te puedes encontrar con que esa persona fallecida ha trabajado unos años fabricando un vehículo en un taller o en una empresa de automóvil y otra época la construcción. Si vamos al catálogo de enfermedades profesionales, si vamos a la información que existe en numerosas publicaciones científicas, te encuentras con que son sectores que están vinculados con el amianto, con lo cual deshaces la vinculación, la causa-efecto de tu empresa, de nuestra empresa demandada, y la llevas la exposición a ese otro sitio. También ese tipo de investigación que tenemos que llevar a cabo nos aporta información sobre el entorno del trabajador y nos hace tener que encontrar información sobre el entorno del trabajador. Lo que os decía antes, el hecho de convivir cerca de una empresa que utilizara en esa época amianto es un foco de exposición. El hecho de que la persona, como es un caso real, que falleció por una enfermedad vinculada con amianto, su marido trabajara en un entorno de exposición a amianto. En la empresa de su marido se encontraron numerosos casos de personas que habían fallecido por lo mismo, pues dio la clave para poder demostrar que mi empresa, nuestra empresa, no era la causante de la enfermedad, sino la empresa del marido, porque el marido llevaba a lavar la ropa a casa. Fijaros lo delicado que es eso cuando le estás diciendo a un señor que está demandando porque su mujer ha fallecido que el foco de exposición era que ese señor llevara la ropa a lavar a casa. Pues son situaciones tremendamente sensibles que hay que tratar en los tribunales con una delicadeza brutal, pero es la realidad. Nuestra compañía no tiene amianto, nos están acusando y reclamando casi 1 millón de euros por haber causado un fallecimiento de alguien, que es algo muy serio, pero encuentras dónde está ese hilo o esa vía que provoca la enfermedad, ¿no? Con lo cual, al final, con una investigación adecuada y una estrategia de defensa adecuada, lo que buscas es la destrucción de esa relación de causa-efecto que a ti te plantean y la redirección hacia donde está la realidad. Te dicen que fabricas con amianto, porque esa demanda lo incluye, pues tú tienes que llevar a cabo las actuaciones y las acreditaciones para demostrar que no fabricabas con amianto. Te dicen que existió una exposición a amianto en tu empresa y lo que tienes que demostrar es no, en mi empresa no había amianto. Pero si hubiera habido amianto, existe más probabilidad de que esta persona lo haya tenido en exposiciones a trabajos previos que tenía, ¿no? O si te dicen que la exposición ha sido en el trabajo, en el caso concreto este que os comentaba de la ropa de trabajo, pues tú tienes que acreditar esa probabilidad de que es mucho más probable que lo hubiera tenido por manipular la ropa de su marido, porque en la empresa de su marido había 36 fallecidos con la misma enfermedad, que es muy rara, que tenía la persona que falleció, el mesotelioma pleural. Es decir, al final, y acumulándolo al hecho de, bueno, y además tú me estás acusando de trabajar un concreto tipo de amianto y resulta que científicamente ese amianto no está vinculado con la enfermedad, lo que vas buscando al final es llevar a cabo una reducción al mínimo de la probabilidad de que tu empresa haya sido la causante. O sea, yo no puedo acreditar, porque no estoy en los años 60, yo no puedo decir que se hacía de una forma, que este hombre hacía eso, porque no se puede acreditar, son hechos pasados y la prueba es negativa. Pero sí que puedo reducir al máximo la probabilidad de que mi empresa haya sido el causante de esa enfermedad. Y es la obligación, reducir al cero la probabilidad para que el juez o la jueza no tenga dudas ante una situación tan dudosa y tan incierta que se le planteaba desde el principio. Adicionalmente, como decía antes, te encuentras con un mínimo campo de argumentación jurídica, sobre todo vinculada pues, con el que me hayan demandado a tiempo o no. Hay una duda en los tribunales de si hay que reclamar desde el momento de que se declara la enfermedad, por ejemplo, en una resolución de incapacidad, o desde el fallecimiento. Depende, por ejemplo, para reclamar daños en lo laboral o cantidades en lo laboral, se tiene 1 año
de tiempo desde que se puede demandar. La duda siempre viene cuándo es el desde que se puede demandar. Entonces, en función de qué se esté reclamando, si son daños por la enfermedad, daños por el fallecimiento o cuándo se haga, también hay un hueco jurídico para defenderse. Pero desde el punto de vista del fondo, el amianto era legal, el amianto no sabía que provocaba esa enfermedad, el camino es muy complejo. Incluso el Supremo ya se ha pronunciado sobre esa responsabilidad objetiva diciendo básicamente lo de siempre en esta materia de accidentes y enfermedades. Si lo has hecho, pues tienes probabilidad, o sea, si ha ocurrido, tienes muchas posibilidades de que lo hayas causado tú y no me cuentes películas, ¿no? Es un terreno muy cuesta arriba, como sabéis, en los tribunales, este tipo de situaciones. Por eso es tan importante el preparar una defensa en este sentido. Como ejemplo de resultado así más curioso, en una de las situaciones el juez lo que hizo fue tomar el camino fácil, es decir, no hay que dejar de lado que los jueces tienen una situación que tienen 300.000 juicios más de los que tienen que tener. Para que os hagáis una idea, un juez tiene 750 casos señalados por el Consejo General del Poder Judicial y en la práctica hacen unos 2.000 y pico. Si habéis estado en algún juicio, sabéis que hay 14, 15 juicios en el día sumados a nuestro juicio. Y nuestro juicio, un juicio de estos puede durar 5 horas tranquilamente y no tienen tiempo para gestionarlo ni ganas para estudiar los 2.000 o 3.000 folios que puedes aportar en ese juicio. O sea, no hay medios. Con lo cual, en muchas ocasiones, y volviendo a la situación inicial de que no creo en la justicia, hay veces que el ponerle al juez el camino fácil, la prescripción en un caso hace que haya una hoja de sentencia porque no se entra en el fondo, es algo que se sigue o que se utiliza y que los jueces utilizan, ¿no? El hecho de no entrar en el fondo del caso porque la acción, la demanda, se presentó fuera de plazo. Con lo cual, en ese caso concreto que os comento, fue el camino que tomó el juez. Lo que sí que hizo el juez fue, en el contenido de la sentencia, mencionar cuestiones muy interesantes como las que decía. Decir, oye, no hay acreditación de que haya un foco de amianto en la empresa que se defendía y sí existe una situación de exposición porque el marido llevaba la ropa a su domicilio, que es algo que a priori en los inicios del caso ni de lejos se podía pensar que hubiera sido una información que podíamos encontrar y fue algo que buscando te encontrabas y al final vas tirando de los hilos para construir esa defensa. Entonces, concluyendo, y creo que me he pasado 3 minutos, fundamental el esfuerzo máximo en obtener la información. Cuando tenemos toda esa información encima de la mesa, como pasa en cualquier cosa que tengamos que preparar, una reunión o cualquier historia, te hace utilizar y descartar informaciones para construir tu historia que tienes que defender. No debemos fijarnos únicamente en alguna de las situaciones, sino intentar dar la vuelta en 360 a cualquier situación porque nos podemos encontrar con una clave que luego nos dé lugar con la clave del éxito. Fundamental tener un control completo de todos los elementos. En casos como estos, tanto un accidente como una enfermedad, existe una mezcla de criterios legales, técnicos, médicos, productivos que tienen que ser manejados de forma adecuada. Y finalmente, el tener esa empatía procesal para poder llegar a contar tu historia o hacer tu interpretación de la historia que llegue a la persona que al final lo va a sentir. Un juez es como una persona como nosotros, tiene nuestros días mejores y peores, recibe la información en función de cómo se le plantea, nos cae mejor o peor una persona en función de cómo haga o diga una palabra, con lo cual es muy importante, y sobre todo en un caso tan sensible como estos que estamos hablando, el poder plantear la situación de una forma adecuada para buscar un éxito que ahorre o que evite que alguien, sin merecerlo, pues sea condenado con 800.000 o 1.000.000 de euros, así sin comerlo ni beberlo, y los precedentes que puede acarrear.